Hola, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente acá en una nueva clase, ¿no? En esta oportunidad vamos a tomar a lo que es la célula procariota, ¿no? No olvidemos siempre indicando que las imágenes tomadas en cuenta son propiedad intelectual, pues, de todos los autores que hay en el internet. Por eso es muy importante indicarlo para eso, porque nos estamos valiendo de esto, ¿no? Bien, veamos entonces en cuanto a la célula procariota. Bueno, ¿por qué se le llama procariota? Bueno, pro y cario, ¿no? Etimológicamente hablando, pro antes, cario núcleo, o sea, antes del núcleo. Se le considera que es una célula, bueno, hasta hace algunos años se decía que no tiene núcleo. Bueno, sí lo tiene núcleo, sí tiene núcleo porque tiene el ácido nucleico, y eso es importante. La característica es que no tiene el núcleo definido, o sea, no tiene el núcleo envuelto. ¿Por qué? Por la membrana nuclear, así como nuestras células, que son células eucariotas. Acá en este caso tenemos la célula procariota, que se le considera la célula más primitiva, más antigua o menos evolucionada, y que es propio de bacterias, como lo estamos viendo acá en el cuadro, en una de sus características. Bueno, núcleo no definido. ¿Por qué? Porque no tiene la membrana nuclear. Va a poseer una única organela o un único organelo que sirve para la síntesis de proteínas, que es el ribosoma. Nosotros lo tenemos, esta célula también lo tiene, ¿ya? Claro que con características diferentes, pero la función es la misma. Veamos entonces en cuanto a las formas. Tres formas muy básicas en cuanto a las bacterias, y decimos de bacterias porque las bacterias son las únicas que contienen la célula procariota: los bacilos, los cocos y espirilos. En la actualidad se han derivado otras formas, ¿no? Por ejemplo, cocobacilo, las formas, hasta he visto en algunos textos forma de coma. Pero bueno, no es que exista la forma de coma, sino que es una forma bacilar, con algunas diferencias, ¿no? Son estos tres, ¿no? Veamos acá entonces, por ejemplo, esas imágenes. Ahí tenemos la forma basilar, la forma de cocoide y la forma espiralada. Y todas las demás se ajustan a estas tres formas. Veamos acá entonces, por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿no? Es una forma helicoidal o espiralada, por lo tanto la espiroqueta es un espirilo. Tenemos ahí, ¿qué estamos viendo? Son círculos o cocos, por lo tanto la única diferencia es que están unidos, por lo tanto forman cadenas, el estreptococo, ¿no? Tenemos cocos aislados, son bacilos, pero unidos por los extremos, en este caso de dos en dos, un diplobacilo. Tenemos muchos cocos amontonados, se le llaman los estafilococos, ¿no? Tenemos bacilos en cadenas, estreptobacilos. Tenemos bacilos libres o simplemente bacilos. Vamos a ver, en cuanto a su estructura. Bueno, en su estructura, o mejor dicho, las partes que vamos a poder observar en las bacterias o en la célula procariota, tenemos esto, ¿no? Teniendo en cuenta que las bacterias tienen diferentes formas, en este caso hemos optado por tener esta forma, ¿no? Porque es más didáctica. Todas estas vamos a ir estudiando una por una, o sea, nombre por nombre, que estás observando ahí, y también tomando la misma gráfica, ¿ya? Veamos entonces con el primero. A ver, veamos ahí la cápsula bacteriana. Vamos a ir estudiando de afuera hacia adentro en cuanto a todas las estructuras. Y acá tenemos que la que está en la parte más externa de la bacteria es la cápsula bacteriana. Bien, ahí lo está señalando mediante la flecha que está indicando. Y me está diciendo que no va a ser propio de todas las bacterias, solo en bacterias patógenas. Su composición química, y ya de aquí en adelante pues hay que hacer uso de nuestras biomoléculas. Los nombres son un poquito complejos y estamos viendo acá, ¿no? La cápsula bacteriana, compuesto por qué, desde el punto de vista bioquímico o químicamente hablando, de glutámico, glucosa, ácido úrico y acetilglucosamina. ¿Cuál es su función o para qué sirve la cápsula bacteriana? Pues interviene en el intercambio de sustancias, también en la defensa y en agrupaciones bacterianas para formar grupos de bacterias. En las colonias podemos ver, ¿no? Las colonias de bacterias. Veamos acá la siguiente. Debajo tenemos a la pared celular, y la pared celular es una estructura muy importante porque sirve para hacer diferentes saltantes acá en lo que son estructuras bacterianas. Veamos acá entonces, da la forma a las bacterias. La forma se debe pues a la pared bacteriana o la pared celular. Presenta un componente químico principal, ahí lo estamos observando, la mureína, o llamada también peptidoglucano. ¿De qué se compone? De dos partes químicamente hablando. Tenemos la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Son las dos partes más importantes, ¿no? Y aparte pues podemos señalar también un grupo pequeño, peptídico. Aquí tenemos, de acuerdo a
lo que es la pared bacteriana o pared celular. Entonces, en el mundo, digamos, de acuerdo a ese estudio y debido al científico Gram, que es quien hizo esto, pues dividió mediante utilizar una coloración especial en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, que hasta la actualidad se usa inclusive para poder dar identificación en algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del tracto digestivo, enfermedades de la faringe, enfermedades del tracto respiratorio, obedecen a esto, que pueden ser gram positivas o que pueden ser gram negativas en este caso. Entonces era muy importante pues el estudio de lo que era de la pared celular en este caso, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? En cuanto a su estructura, hay que aproximarnos de una forma muy didáctica. Tenemos la bacteria con pared gram negativa y gram positiva. Si tenemos ahí, viendo así nomás, sin necesidad todavía de ir a la teoría, pues la diferencia muy saltante es en el péptido glucano o péptido glicano. Ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Dónde hay mayor cantidad? Pues en la gram negativa. ¿Dónde hay menor cantidad? En la gram positiva. De ahí que también podemos decir entonces, ahí lo tenemos, ¿no? La gram negativa, tenemos dos capas, y al tener dos capas bien estratificadas. De la gram positiva, una capa, una es mono estratificada, ¿no? Bien, seguimos. Tenemos la membrana plasmática y que está debajo, por eso te estoy diciendo que vamos estudiando de afuera hacia adentro. En la membrana plasmática, bueno, su función es muy similar a la de nuestras células, porque sirve para dejar pasar la sustancia, los nutrientes que son necesarios, o como también por ahí pueden salir las sustancias de desecho, iguales acá en la célula procariota. Prácticamente envolvería también a toda la bacteria, toda la célula. Ahí tenemos una característica saltante, no tiene colesterol. En las células animales sí está constituida por esa sustancia principal, que es el colesterol, que en gran cantidad vemos que prácticamente atenta contra nuestra salud, ¿no? Pero aquí estamos estudiando todavía las bacterias. Bien, ¿qué estructura principal se observa dentro de la membrana plasmática? El mesosoma, que son a manera, se puede hacer la comparación de deditos que están así, unas salientes, ahí lo tenemos, que van a ampliar el mayor contacto en lo que es hacia adentro de la bacteria. ¿Por qué? Porque van a efectuar pues esto de acá que tenemos, ¿no? Van a intervenir en la duplicación del ADN, fotosíntesis, quimiosíntesis, etcétera. O sea, tiene que ver con una parte pues del funcionamiento de la bacteria. Tenemos el citosol, no decimos citoplasma aquí, sino citosol, y en el citosol es toda la parte más amplia que está hacia adentro, y por lo tanto es donde se va a dar todo el metabolismo bacteriano. Tenemos el ribosoma, que estamos señalando, ya le hemos mencionado ahora, que es el único organelo que va a estar presente en las bacterias, pero una diferencia saltante con nuestro organelo, prácticamente nuestra célula eucariota que tenemos ahí, ¿no? Síntesis de proteínas, su función, pero en cuanto a su medición, 70S para las bacterias, no así en célula eucariota. Acá por el momento tenemos 70S, que tiene dos subunidades, 50 y 30, y se le denomina así, digamos, mayor fluidez 50 más 30. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué ese? Porque ese significa Spellberg o velocidad de sedimentación. ¿Qué significa eso? Que va a tomar un tiempo en la caída. O sea, eso se le llama sedimentación. Y cuando utilizamos un equipo llamado centrífuga, pues este va a girar y eso también produce una sedimentación. Entonces, cuando están estas dos unidades juntas, van a emplear 70 Spellberg. Pero por separado las unidades, uno va a emplear el 50S y el otro va a emplear 30S. Entonces nos acostumbramos en adelante, 50 más 30, 70. ¿Ya? No olvidemos, no estamos en matemática, no es eso, pero aquí en biología, para efectos del ribosoma bacteriano, 50 más 30, 70. Veamos aquí en adelante. A ver, tenemos acá las inclusiones. Las inclusiones son estructuras que sirven pues para almacenar sustancias. En este caso los gránulos, que es muy importante. Acá el gránulo más conocido es el gránulo de volutina, que está constituido por el polifosfato y azufre. Tenemos el flagelo, y en los flagelos, el nombre flagelo siempre nos trae a la memoria lo que es el movimiento, ¿no? Para la locomoción, y está constituido de una proteína pues llamada la flagelina, y atendiendo a su posición y al número que van a ver en los de flagelos, tenemos ahí monotrico, un flagelo, anfitrico, flagelos a ambos lados, lofotrico, solamente los flagelos en un extremo, a manera de moño,
Y peritrico, pues todos los flagelos están distribuidos en la periferia de la bacteria en este caso. Tenemos el Pileofimbria. Bueno, acá algunos autores lo citan Pileofimbria lo mismo, hay otros que lo diferencian Pileofimbria. Pues veamos nosotros aquí, ¿no? Primero, son prolongaciones que vienen desde la membrana celular, atraviesan la pared celular y se van hasta la parte externa de la cápsula bacteriana. Su formación está regulada por fragmentos llamados plásmidos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Veamos aquí entonces que se le ha hecho una primera diferencia, su grosor o su tamaño. En cuanto a las fibras se les considera más cortos, a los pilis se les considera más largos. Las fibras generalmente se usa o lo va a usar la bacteria para adherirse a superficies, mientras que los pilis lo va a usar para conjugación o digamos pasar de una bacteria a otra de determinados fragmentos de ADN. O mejor dicho, para la conjugación bacteriana que se denomina en este caso. Entonces vemos ahí pues unas diferencias saltantes tratados por algunos autores en algunos textos. Veamos, tenemos el nucleoide. No decimos núcleo porque ya hemos dicho que no tiene un núcleo definido. Entonces el nucleoide, pero sí está compuesto pues ¿por qué? Por su ADN. Y aparte del ADN pues tiene fragmentos de ADN también llamados plásmidos. Pero su ADN pues es circular, lo estamos viendo ahí, ¿ya? Tenemos los plásmidos, ya hemos mencionado, ¿ya? Los plásmidos que también portan información que a través de los piles se pueden pasar de una bacteria a otra. ¿Para qué? Por ejemplo, para transmitirles resistencia frente a un determinado antibiótico, que en la actualidad estamos sufriendo mucho por eso de resistencia ante determinados antibióticos por automedicación, que no debe de ser así. Tenemos entonces ahí los plásmidos que ya hemos mencionado, ¿no? Su función en este caso. En cuanto a la reproducción de la bacteria, es una de las reproducciones más fáciles que tenemos en la actualidad, considerando todas las clasificaciones. Es asexual por fisión binaria o también llamada por bipartición, que significa partirse en dos. Y acá te estoy dando una figura animada, ¿no? Considerando, no te olvides, lo que ha sido tomada del internet. Estamos viendo ahí la estructura que está saliendo de la membrana celular de morado, el mesosoma que está interviniendo en la duplicación de este ADN, ¿no? Y prácticamente acá se origina dos células por fisión binaria, ¿no? Bien, tenemos la nutrición. Bueno, hay los dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa, porque hay bacterias que son autotróficas y bacterias que son heterotróficas. Los micoplasmas son las bacterias más pequeñas que vamos a tener, ¿no? Hasta ahora se han determinado que son las bacterias más pequeñas y carecen de pared celular. Ahí tenemos las imágenes. Y las rickettsia, que son un tipo de bacterias también que se comportan como gram negativas y siempre se tienen que encontrar en el tejido vivo, o sea, no se pueden encontrar fuera de la célula, en otras palabras, ¿no? Hay algunas enfermedades conocidas causadas por estas bacterias, como el tifo, enfermedades también utilizadas que se necesitan de vectores como artrópodos, en este caso lo estamos señalando. Tenemos la imagen vista al microscopio, la invasión de estas bacterias, ¿no? La cianobacteria, que es otro tipo de bacteria que está muy de moda, pero que en la actualidad su estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirven para nosotros, ya que son fotosintéticas. Estamos viendo ahí, tiene clorofila, tiene betacaroteno, xantófila, tiene ficocianinas. Tenemos su tamaño y se encuentran tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Tenemos algunas imágenes de ellas porque también hay muchas especies de cianobacterias. Bien, entonces hemos enfocado sí, muy bien lo que es la célula procariota, y como te digo una vez más, en cuanto a lo que son especificaciones y profundidades por cada una de las estructuras, pues también hay que apoyarnos en cuanto a nuestro estudio y nuestra investigación. Así que no te olvides siempre de seguir acá en Biocanal para Todos. Te agradecería mucho tu suscripción y seguir. Hay que compartir, esto es muy importante, ¿no? Hay que compartir, ayudamos a las demás personas, pues nos ayudamos a nosotros mismos también. Muchas gracias, te espero en el siguiente video.